Hola, mi nombre es Luis de León. Hoy le estaré explicando cómo hacer el examen número 1. Mi matrícula es 314-6296. Bien, en el examen 1, primero lo que debemos hacer es, dice, presentarme, ya me presenté, mando un saludo al profesor, ¿qué tal profesor? A definir que una base de datos, bien. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos, como dice aquí, es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. La base de datos, dentro de la base de datos tenemos tablas. Esta tabla contiene filas y columnas. Estas son las filas y estas son las columnas. Dentro de esas filas y columnas está la información que vamos a utilizar de la base de datos o que vamos a agregar. Bien, dice entonces el mandato número 4 que mencione dos bases de datos. Tenemos la MySQL, que es la que yo voy a utilizar, y Oracle. La número 5 dice dónde podemos descargarlo. Pueden descargarlo en la misma página de MySQL. Solamente escriben mysql.com y le dan a descargar y siguen los pasos correspondientes. Bien, entonces, ¿cómo ingresar a MySQL? Ya después que la descarguen, solamente descargarla y abrirla. Se le va a abrir esta misma pestaña que me está mostrando a mí ahora. Dice la número 7, hacer una base de datos llamada examen fácil. Ya después que la base de datos esté creada, crear una tabla que se llame estudiantes con el campo ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento y carrera. Aquí me pide que busque la edad, entonces voy a agregar también edad. Entonces vamos a crear nuestra base de datos. Estoy usando MySQL Workbench. Entonces, para crear la base de datos tenemos dos opciones. Primero puede ser por aquí, le damos a crear, clic derecho aquí, o puede ser directamente aquí. Ya después que le damos ahí, o le damos clic derecho y le damos a crear, vamos a escribir el nombre de nuestra base de datos. En este caso es fácil. Déjame cambiar el idioma aquí. Fácil examen. Perfecto. Entonces ahora le damos a aplicar. Aquí podemos, si queremos, podemos agregar más bases de datos, pero solamente en este caso queremos crear una que es fácil examen. Vamos a aplicar, guardar. Ya aquí quedó creada nuestra base de datos. Ahora debemos crear la tabla. Le damos clic derecho aquí, clic aquí primero para que se deslice el menú. Entonces clic derecho aquí donde dice tabla, le damos a crear. Vamos a crear en nuestro nombre, nuestra tabla con el nombre estudiantes. Esta tabla va a contener los campos ID que vamos a dejar entero, nombre, y lo vamos a dejar en varchar de 45 caracteres, apellido, y también tenemos, vamos a ver, nombre, apellido, fecha de nacimiento, y edad. Edad y carrera faltan. Edad lo podemos poner INT porque ahí vamos a escribir números, y carrera. Esto igual lo podemos dejar aquí en 45 caracteres. Ya queda solamente guardar, que aquí le damos a aplicar y fue guardada correctamente nuestra tabla. Nuestra tabla ahora mismo está vacía. ¿Cómo nos damos cuenta? Primero debemos referirnos a qué base de datos, porque por ejemplo aquí podemos tener varias bases de datos, pero en este caso solamente tenemos una. Pero vamos a enseñarles cómo es. Nos referimos con la sentencia use, el nombre de la base de datos, examen, y
cerramos aquí. Perfecto. Ya ahí nos estamos refiriendo directamente a esa base de datos. Ahora lo que debemos hacer es, vamos a ver primero la tabla que nosotros creamos. ¿Cómo vemos esto? Con esta sentencia. Select from, o sea, seleccioname todo. Esto significa que seleccione todo de la tabla. Nuestra tabla se llama estudiante. Ok. Ya después que escribimos esto, le damos a correr. Aquí podemos ver nuestra tabla creada. Ahora vamos a insertar información en estos campos de aquí. ¿Cómo insertamos información? Seguimos refiriéndonos a esta base de datos y ingresamos información con esta sentencia. Insert into el nombre de nuestra tabla. Ahora aquí vamos a escribir los campos que nosotros teníamos, que primero es ID, coma, nombre, coma, apellido, coma, fecha de nacimiento. Ahora. Perfecto. Y edad. Y por último, carrera. Cerramos, escribimos la sentencia value y ahora vamos a poner la información que va dentro de la tabla en forma ordenada. Primero tenemos el ID es 1. Después, coma, tenemos el nombre, vamos a poner el mismo nombre. Después, coma, el apellido. Disculpe. Apellido Ortiz. Ok. Coma, fecha de nacimiento. 18 de noviembre de 1995. Cerramos ahí y coma. Entonces, edad. Disculpe. 23 años. Coma. Y por último, carrera. Sistema. Cerramos y ponemos los dos puntos. Luego le damos a correr, a guardar. Aquí vemos que se guardó correctamente. ¿Cómo vemos esta información? Vamos a borrar esto. Seguimos refiriéndonos a esa base de datos y le damos escribimos la sentencia select todo de la base de datos de la tabla estudiante. Y cerramos ahí. Le damos a correr y aquí se nos abre la ventana. Ya vemos la información que quedó guardada de nuestra base de datos. Bien, el otro mandato que nos dice es cómo hacer un backup. Bien, para hacer un backup de nuestra base de datos, lo que debemos hacer es vamos aquí, le damos a server, le damos a exportar. Después de exportar, seleccionamos la base de datos que queremos exportar. Le damos aquí. Después la guardamos donde queremos. Por ejemplo, yo la quiero aquí en el escritorio. Base de datos fácil examen. Quiero guardar. Ok, creo que no se debe guardar correctamente, disculpen. Ok, ahora sí se va a guardar correctamente. Entonces le damos a exportar. Damos que sí ahí. Aquí vemos que dice que fue guardada correctamente, fue terminada de guardar. Entonces vamos a buscar esta carpeta. La vamos aquí y aquí tenemos nuestra base de datos. Esto es todo. Muchas gracias.